Vamos a desarrollar ahora un tema de geometría, ¿no? Que es ángulo, ¿no? ¿Qué es un ángulo? Un ángulo, miren acá, tenemos acá el rayo OA y el rayo OB, ¿no? Se han intersectado en el punto O. La abertura que forma la intersección de estos dos rayos, esta abertura es un ángulo, ¿no? Entonces es la figura formada por dos rayos que tienen un vértice común, que tienen un punto común llamado vértice. En este caso tenemos OA y OB, son lados, el vértice es O. ¿Cómo se denota un ángulo? Acá, esto se denota así, ángulo AOB. Si yo quiero dar un valor a este ángulo, en este caso le he dado alfa, entonces decimos medida del ángulo AOB, en este caso es alfa. Ese es un ángulo, ¿no? Figura geométrica formada por dos rayos que tienen un vértice común. Ahora, tenemos lo que es un bisectriz de un ángulo. Dice, ese rayo que divide a un ángulo en dos partes iguales. Tenemos el ángulo AOB. Me dice que OM es bisectriz. Si es bisectriz, significa entonces que la medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MOB, ¿no? Eso me indica de que OM es bisectriz. Entonces divide el ángulo en dos partes iguales, ¿no? Eso es lo que es bisectriz. Hemos recordado lo que es un ángulo y lo que es una bisectriz de un ángulo. Vamos a ver cómo se clasifican los ángulos. Tenemos por su medida. ¿Ya? Por su medida puede ser un ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Un ángulo agudo es aquel ángulo que mide más de 0 grados, pero menos de 90, ¿no? Eso es lo que me dice esta relación. Esto me dice que alfa es mayor que 0 grados, pero menor que 90. Por ejemplo, un ángulo de 60 grados será un ángulo agudo, de 45 grados, un ángulo agudo, de 25,40 grados será agudo, ¿no? De 89 grados será un ángulo agudo. Entonces, pero si el ángulo es 90 grados, ¿será agudo? No. Cuando ya tiene un ángulo, ya tiene 90 grados, se le llama ángulo recto. El ángulo recto significa que su medida es igual a 90 grados. Esa es la que me dice acá. Todo ángulo recto mide 90 grados. También tenemos un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso me dice, por ejemplo, que este es un ángulo obtuso. ¿Por qué es un ángulo obtuso? Observe. Si yo trazara una perpendicular hasta acá, esto sería 90. Tiene más de 90. Miren, ¿eh? O sea, que este teta es más de 90, pero a su vez es menor que 180. Esa es la que me está diciendo esta expresión. Que un ángulo agudo es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Ese es un ángulo obtuso. Ángulo llano. ¿Un ángulo de 180 grados será un ángulo obtuso? No, tiene un nombre especial que se llama ángulo llano. AOB es un ángulo llano. Significa entonces que este ángulo mide 180 grados. Ese es un ángulo llano, ¿no? Eso sería la clasificación según su medida, en agudos, ángulo recto, obtuso o ángulo llano. ¿Ya? También tenemos una clasificación de acuerdo a su posición. Tenemos ángulos adyacentes. ¿Cuándo se dice que los ángulos son adyacentes? Cuando esos ángulos no tienen un lado común. En este caso, este lado es común tanto para el ángulo alfa como para el ángulo teta. Estos son ángulos adyacentes.
¿no? Acá tenemos también este ángulo que son adyacentes. Este ángulo tiene un nombre especial que se llama par lineal. Pero ¿cuál es la característica de este ángulo? Si bien es cierto, son adyacentes, significa también que el ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 180 grados. Repito entonces que a este ángulo se le llama también par lineal, ¿ya? Después vamos a ver que tienen también otros nombres, pero en este momento, como ángulo adyacente, ¿no? Significa que alfa más beta es igual a 180. Tenemos los ángulos consecutivos. ¿Quiénes son los ángulos consecutivos? Acá tenemos 1, 2, 3, 4 ángulos. En realidad no hay 4. Hay 1, 2, 3, 4. Hay 10 ángulos acá. Miren, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y el todo 10 ángulos. ¿Ya? Entonces, se hace así. 1, 2, 3, 4. 4 más 3, 7 más 3, 10 ángulos hay acá. Pero en este caso, para explicar lo que es ángulo consecutivo, simplemente decimos que el ángulo AOB, el ángulo BOC, COD, DOE son ángulos consecutivos. ¿Por qué? Porque están uno a continuación de otros, ¿ya? Ese es un ángulo consecutivo. Una observación acá, por ejemplo, acá tenemos que el ángulo alfa, beta, teta y omega son ángulos consecutivos, ¿no? Están uno a continuación de otro. Pero la característica de este ángulo consecutivo es que alrededor del punto, de este punto, vamos a decir O, se han formado 1, 2, 3, 4 ángulos. La suma de esos 4 ángulos es igual a 360 grados. ¿Ya? 360 grados suman los 4 ángulos. También tenemos ángulos opuestos por el vértice. Cuando dos ángulos son opuestos por el vértice, es la intersección de dos rectas. Al intersectarse estas rectas, han formado el ángulo X y el ángulo Y. Como son opuestos por el vértice, significa que el ángulo X es igual al ángulo Y. Es decir, si el ángulo X vale 60, este vale 60, ¿no? Por supuesto, X más este ángulo van a formar un ángulo llano que va a sumar 180. Y más este ángulo de acá van a sumar 180, ¿no? Eso ya lo tenemos que relacionar esos ángulos cuando ya nos da un ejercicio donde podemos utilizar lo que es ángulos opuestos por el vértice. Entonces tenemos por esta vez, ¿no?, en ángulos, primera parte, han recordado lo que es un ángulo, figura geométrica formado por dos rayos con un vértice común, con un punto común que se llama vértice. La bisectriz de un ángulo que divide el ángulo en dos partes iguales. La clasificación ha recordado lo que es un ángulo agudo, lo que es un ángulo recto. Acá me olvidaba, este cuadradito que está acá me está indicando que este es un ángulo recto, que este ángulo mide 90 grados. Ángulo obtuso, aquel que mide más de 90 pero menos de 180. Acá puede ser 91, 100, 120, 189, 170, puede ser. Son ángulos obtusos. El ángulo llano mide 180 grados, ¿ya? No me vaya a decir que el ángulo de 180 es un ángulo obtuso. No. Tiene un nombre especial llamado ángulo llano, que es igual a 180. Ese es por su medida. Ahora, de acuerdo a su posición, pueden ser adyacentes cuando tienen un lado común. En este caso, este rayo es común para el ángulo alfa y para el ángulo beta. Tenemos acá a este ángulo que son adyacentes, que tiene un nombre especial llamado par lineal. ¿Qué significa eso? Que este ángulo alfa más este ángulo beta es igual a 180. Ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos son ángulos que están uno a continuación de otros, ¿no? Por eso se llama consecutivos, ¿no? En este caso tenemos AOB, BOC, COD y DOE son ángulos consecutivos, uno a continuación de otro.
casos especiales de este ángulo consecutivos es, si nosotros notamos en este punto, alrededor de este punto se ha formado el ángulo alfa, beta, teta y omega. La suma de esos cuatro ángulos me tiene que dar 360 grados. Y ángulos opuestos por el vértice son los ángulos formados por la intersección de dos rectas. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales, ¿no? Eso es con respecto a la clasificación de ángulos. Vamos a ver algunos ejercicios, ¿no? A ver, vamos a ver, me dice acá, hallar el valor de alfa. Aquí está alfa, 7 alfa. Lo primero que tengo que fijarme es, digamos, en este caso, la gráfica. Observemos bien acá. Aquí hay dos ángulos y el otro, tres ángulos. Este cuadradito me está diciendo ¿qué cosa? Que este ángulo más este ángulo es igual a 90. ¿Ya? O sea, es un ángulo recto. Entonces simplemente tenemos que hacer una pequeña suma. Que la suma de alfa más la suma de 7 alfa tiene que ser igual a, ¿cuánto? A 90 grados. Y por lo tanto entonces tenemos que resolver esa, es una ecuación. En la clase anterior hemos dicho que la geometría tiene muchos problemas, tiene en el sentido de que tenemos que saber resolver ecuaciones. Resolvemos acá. ¿Cuánto me da acá? 8 alfa igual a 90. El 8 está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿no? Dividimos acá, 90 entre 8. 90 entre 8, ¿a cuánto es? A 9, ¿no? No, perdón. 9 entre 8, 1. 1 por 8, 8. 9 menos 8, 1. Bajo el 0, 10 entre 8 es a 1. 1 por 8, 8. 10 menos 8, 2. Ya no hay cifras que bajar, pero quiero sacar, digamos, 1 o 2 decimales. ¿Qué hago? Escribo en la coma y aumento un 0. 20 entre 8 es a 2. 2 por 8 es 16, 20 menos 16, 4. Quiero sacar un decimal más, 40 entre 8 es a 5, 5 por 8, 40, ahí está. Quiere decir que alfa es igual a 11,25 grados, ¿no? Se le recuerda también que no siempre nos va a dar una cantidad entera, ¿no? El valor de un ángulo, puede ser un decimal también, ¿no? Entonces tenemos que saber, en este caso, dividir para poder hallar lo que me piden acá, ¿no? Me piden el valor de alfa. Bien, en el ejercicio 2 me piden calcular alfa si OB es bisectriz del ángulo AOC. Ya, acá tenemos la figura. Entonces yo para resolver este problema yo tengo que saber qué significa bisectriz. Ya hemos dicho que una bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces vamos a ver en el gráfico, tenemos que acá este ángulo vale 2 alfa, acá no tenemos valor, acá tenemos 60. E inmediatamente voy a recordar que la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo me tiene que dar, ¿cuánto? Muy bien, 180 grados, ¿no? Este es un ángulo ya no. Pero no tengo el valor de acá. Entonces vamos al problema. Me dice que OB, está OB, es bisectriz del ángulo AOC. ¿Qué significa esto? Si este es 2 alfa, esto también vale 2 alfa. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es bisectriz. ¿Ya? 2 alfa. Entonces tengo los valores de los tres ángulos. Se entiende entonces que la suma de 2 alfa más 60 me tiene que dar ¿cuánto? Muy bien, 180 grados. Entonces hacemos las equivalencias. 2 veces alfa, este ángulo de acá, más este ángulo, 2 veces alfa, más 60,
me tiene que dar 180 grados. Sumamos acá, este me da 4 alfa más 60 igual a 180. Es más 60 pasa a restar y quedaría así, 4 alfa igual a 120. El 4 está multiplicando, pasa a dividir, 120 entre 4, la respuesta es 30 grados. Esa es la respuesta, ¿no? Bien, como ustedes ven, esa aplicación de la parte, en este caso de la parte que hemos visto acá, en cuanto a la clasificación de ángulos. Me piden determina alfa. Muy bien, acá tenemos también un ejercicio parecido acá, parecido a este, ejercicio 2. Pero miren acá, tenemos que todo este ángulo vale 120. Este ángulo de acá vale 100. Me piden hallar alfa, está acá. Yo no sé cuánto vale esto y acá. Lo único que sé es que todo esto vale 100 grados. No sé cuánto vale esto. Lo que sé es que todo esto vale 120. Entonces vamos a ver lo siguiente. Miren, yo tengo acá, si todo esto vale que diga 100, ¿no? Si a 100 le quito alfa me va a dar este ángulo. Entonces esto sería 100 menos alfa. Este ángulo de acá. Igualmente acá. 120 le quito alfa me va a dar este ángulo. Entonces sería 120 menos alfa sería todo este ángulo de acá. Vamos a hacer un poquito más arriba. Pues, todo este ángulo, ¿no? Sería 120 menos alfa. ¿Ya? Ahora ya tenemos los valores de cada uno de estos ángulos. Entonces decimos que este ángulo 120 menos alfa más alfa más 100 menos alfa, ¿cuánto me tiene que dar? 180. ¿No? Entonces tenemos, vamos a ver, simplificamos, me da 0 y me quedaría menos alfa, ¿no? Entonces tenemos acá, vamos a poner acá, menos alfa, 120 más 100 sería 220 grados. Todo esto sería igual a 180. Miren lo que voy a hacer. El menos alfa lo voy a pasar al segundo miembro y el 180 viene al primero. Quedaría así. 220 menos 180. El menos 2 alfa va a segundo miembro. Restando acá, ¿cuánto tengo? 40. 40 es el valor de alfa. Eso sería el procedimiento para poder hallar el valor de este ángulo que me está pidiendo de alfa. Muy bien, ahora ejercicio 4. Hallé la medida del ángulo BOC. O sea, me están pidiendo hallar este ángulo de acá. BOC. Si la medida del ángulo AOB, este ángulo AOB, es 2 veces la medida del ángulo BOC. O sea, miren acá. Otra vez. Halla el ángulo BOC. Esa es la que me están pidiendo allá. La condición dice que el ángulo AOB es 2 veces. ¿2 veces quién? 2 veces BOC. Si decimos que este ángulo le hemos dado el valor de X y AOB es el doble de este ángulo, quiere decir que este ángulo vale 2X. ¿No? Por lo tanto, acá está otro dato que me dice que el ángulo AOC es igual a 84. ¿Qué significa eso? Que X más 2X me tiene que dar 84. ¿Por qué? Porque por dato me está diciendo que todo este ángulo vale 84 grados. Ahora reemplazamos 2X, que vale este ángulo, más
X que vale el otro ángulo, todo eso me tiene que dar 84 grados. 2x más x es 3x, 84 grados. X es igual 84, el 3 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Esto cuánto es? 8 entre 3 es 2 sobrando 2. 24 entre 3 es 8. Quiere decir que x vale, ¿cuánto? 28 grados. Pero me dice allá la medida del ángulo B o C. B o C, ¿quién es? Es X. ¿Y X cuánto vale? 28 grados. Esa es la respuesta, ¿no? Como ustedes ven, solamente el truco está en colocar los datos y luego aplicar las propiedades que hemos visto o la clasificación de los ángulos que se ha visto, ¿no? Muy bien, ejercicio 5. Me pide hallar la medida del ángulo BOD. Si medida del ángulo AOD es igual a 110, medida del ángulo COD 50 y OB es bisectriz de AOC. Entonces miren, vamos a ver. Me dice, miren, ve, aquí está A, B, C, D. Vamos a decir, este sería A. Construimos el B, C y acá sería D. ¿Ya? ¿Qué me dice el problema? Dice, hallar la medida del ángulo BOD. BOD. Este ángulo me están pidiendo. Este ángulo me están pidiendo. Sí, medida del ángulo AOD, o sea, todo esto, ¿cuánto vale? 110 grados. ¿No? Además me dice que COD, ¿dónde está? A ver, B, este es B. Este es B y este es C, ¿no? A, B, C. Me dice además COD, ¿cuánto vale? Este vale 50 grados. ¿No? Miren lo que me dice además. Que OB es bisectriz de AOC. O sea, este segmento de acá, lo voy a poner así, es bisectriz del ángulo, ¿qué ángulo? Del ángulo AOC. AOC es bisectriz. Significa entonces que este será, si este es A, este también es A. ¿Por qué? Porque OB es bisectriz de este ángulo. Muy bien. ¿Qué me pide hallar? BOD. BOD. O sea, yo tengo que saber cuánto es el valor de A para saber ya el resultado BOD. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Ahí hay algo que ustedes tienen que ya están viendo. Todo este ángulo vale 110. Significa que este ángulo más este ángulo más este ángulo me tiene que dar 110 grados. Vamos a hacer entonces así. A más 50 grados. O sea, este ángulo más este ángulo más este ángulo, ¿cuánto va a ser? 110 grados. Y ahí tengo yo que 2 veces A más 50 grados es igual a 110. 2A. El 50 va a pasar a restar y ¿cuánto queda? Sería 60 grados, ¿está bien? 110 menos 50 me da 60 grados. El 2 pasa a dividir y tenemos que A vale 30. Pero no me están pidiendo el valor de A. Me están pidiendo, por lo tanto, me están pidiendo ¿qué cosa? La medida del ángulo BOD. BOD, ¿quién es? Es A más 50, ¿sí o no? Más 50. Esto significa ya A, que vale 30, más los 50, me da como resultado 80 grados. Eso sería el resultado de esta expresión.
Como ustedes ven, alumnos, solamente hemos aplicado, ¿no?, las propiedades que ya sabemos, las clases de ángulos y hacer el desarrollo, ¿no? Y insisto en que tenemos que saber desarrollar lo que son ecuaciones. Bien, alumnos, a este tema, como siempre, se adjunta una ficha, ¿no? Felicitaciones a aquellos que me lo están enviando, y a aquellos que no, por favor inviten para que participen en esto de estas clases, ¿no? Entonces, vamos a esperar la siguiente clase, porque este es ángulo 1, va a haber un ángulo 2, ¿no?, en la siguiente clase. Bien, gracias por su atención, a cuidarse y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.